Virgen del milagro, gloria de este pueblo, en quien siempre haya todo su remedio. Mis queridos hermanos todos, celebramos hoy la solemnidad de Nuestra Señora del Milagro. La historia del milagro atraviesa toda la historia de Salta, desde sus orígenes, si tenemos en cuenta que la imagen del Señor que nos preside fue prometida el día de la fundación misma por el obispo Francisco de Victoria, que iba en camino hacia el Concilio de Lima, convocado por Santo Toribio de Mogrovejo. Y en el comienzo así público del misterio del milagro que acompaña nuestra historia, movidos por los temblores y expresando ese sentimiento de miedo, pero que no hace perder la esperanza, la gente va en busca del templo y encuentra allí la imagen de la Virgen que había caído de su hornacina y estaba al pie del sagrario. Los fieles interpretaron esa imagen de la Virgen de pie delante del sagrario con la corona que se le había caído por efecto del temblor, lo interpretaron como un signo de cómo la Virgen dirigía hacia el Señor y nos dirigía hacia el Señor. Luego vino la emoción interior del padre Carrión, que pidió que se sacara la imagen del Señor y los temblores comenzaron a cesar. Fueron días que marcan para siempre la historia de nuestra iglesia particular, de toda la provincia de Salta, y se extiende más allá de los límites de la provincia, incluso más allá de nuestra región del NOA. Es una historia de amor en el que la Virgen tiene un protagonismo de la que anticipa la presencia y se convierte en el signo seguro del amor de Dios que envuelve a un pueblo. Y así va madurando la historia del pueblo de Salta. Ella nos garantiza a nosotros la certeza del amor de Dios que es incondicional. ¿Cómo lo hace? Indicándonos esa referencia a su Hijo Jesucristo presente en el sagrario. Nos lleva a Jesús en la Eucaristía, la Virgen, y nos acompaña siempre. En esa imagen, ¿no? La Virgen y el sagrario, la Virgen y Jesús, la Virgen y la cruz, la Virgen y el Señor en la cruz, la Virgen entregada por Cristo en la cruz, nos habla de cómo la Virgen se convierte como madre en maestra, en modelo, en hermana que camina, porque se refiere a la persona de Jesús que se nos entrega en la Eucaristía, en su palabra y en su presencia sacramental. Ahí, en esa imagen, se realiza aquello del elogio de la mujer que en el Evangelio fue proclamada. Feliz el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y la respuesta de Jesús: felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. María concibió antes en su corazón que en su seno, dirá San Agustín. Y es modelo del cristiano atravesado en todo su ser por la palabra de Dios.
lo que ella habla exuda el mensaje de la palabra de Dios. En el Evangelio habló pocas veces, 6, y son como un reflejo brillante, espléndido de los textos de la palabra de Dios, porque estaba llena de la palabra de Dios. Y esa referencia a Jesús, que alcanza su máximo esplendor en la cruz, se convierte en maternidad con nosotros, para con nosotros. La Iglesia mira en la Virgen la certeza, la garantía, repito, de que Dios nos ama con una fidelidad incondicional. El texto del libro de Judith nos habla de eso. La Escritura nos enseña que el hombre cuando no llega a confiar verdaderamente en Dios, Dios siempre nos sorprende, salvándonos con lo que consideramos pequeño. Y la Virgen se hizo pequeña. Por eso en el Magnificat ella va a decir, él miró la pequeñez de su servidora. Como Judith, que era una mujer que en el pueblo de Israel no tenía el protagonismo, será la que salve al pueblo de una agresión de parte de los poderosos de la época. Cuando todas las fuerzas humanas habían sido vencidas por el miedo, la fortaleza de la mujer de Judith trae la salvación para el pueblo de Dios. Y por eso el pueblo le dice, tú eres la gloria de Jerusalén, respondiendo al cántico de elogio de parte de uno de los principales del pueblo. Así también nosotros hemos experimentado en la historia, y nuestros mayores también, por supuesto, cómo la protección de María es signo seguro del triunfo de Dios sobre las fuerzas del mal, del poder de Dios para destruir las divisiones, las debilidades, los pecados, las amenazas, las injusticias. Cualquiera de nosotros lo podría pensar y recordar en su propia vida. Y si recorremos también la vida y la historia de nuestro pueblo, muchas veces la Virgen ha estado al lado nuestro y ha estado al lado de nuestros mayores. No necesariamente en momentos espectaculares, que son pocos, gracias a Dios, sino en la trama ordinaria, en la vida de nuestro hogar, en la salud de nuestros familiares o amigos, en la recomposición de vínculos, en el testimonio de gente que por ella es capaz de darlo todo, y con ella para seguir a Jesús. Pero ella sigue obrando con el mismo estilo, siendo pequeña, y haciéndose eco de la palabra de Dios. En el hoy de nuestra historia, qué bueno es ponernos en la escuela de la Virgen, aprender de ella y en un momento difícil decirle, a ver, ¿cómo nos vas a ayudar en esta? O mejor, ¿cómo nos estás ayudando en esta? En este momento de la historia. No solamente de la historia argentina, sino de la historia del mundo, ¿no? Un mundo que ha hecho un estilo de la incertidumbre, de la liquidez, de la inconsistencia. Y ella siempre nos hará volver la mirada hacia el Señor, para que lo escuchemos,
y para que descubramos en Él la fuerza transformadora del amor, y para que descubramos en Él cómo la verdad nos hace libres. El amor nos dignifica, nos une, nos permite descubrir en el otro, en el rostro del otro, el rostro de un hermano. Y día a día, poniendo cada uno de nosotros todo el esfuerzo posible por construir la fraternidad, ir reconstituyendo muchos hilos del tejido social que están deteriorados, deshilachados o rotos. No nos va a abandonar la Virgen. Y por eso nosotros podemos, en un día como hoy, en un año como este, del 2023, dirigirnos a ella como lo hacemos los cristianos: vida, dulzura y esperanza nuestra, salve. Ella es, decía, y lo digo por tercera vez, la certeza de un amor de Dios que no falla. La carta a los romanos habla de los que predestinó, Él los llamó, a los que llamó los justificó y a los que justificó los glorificó. Nosotros tenemos la seguridad de ser llamados, somos bautizados. Por lo tanto, el sello de Dios está escrito en lo más hondo de nuestro ADN, ¿no? Es imborrable y para siempre. Y somos llamados a ser hijos, dignificados, justificados para ser hijos. Entonces no podemos mirar para otro lado. Un hijo ama su casa, su familia. Un hijo bien nacido, que es capaz de gratitud. Así también nosotros, frente a la vida y frente a las necesidades de nuestras comunidades, de nuestra patria toda y de nuestra provincia, si nos sabemos hijos, la pregunta tiene que ser: ¿qué puedo hacer yo hoy por mi patria, por mi provincia, por mis hermanos? ¿Cómo puedo ser testigo? Y de la mano de la Virgen aprendemos, siguiendo a Jesús, que el hombre se dignifica cuando es capaz de emprender el éxodo, de salir de sí mismo para servir a los otros. La hora es difícil y los momentos difíciles solamente son capaces de vencerlos los que tienen un corazón grande. Los que vencen las pequeñeces, las rivalidades, las estupideces. Que el Señor nos dé un corazón grande, como el de la Virgen, porque la pequeña, la humilde, justamente porque es humilde, es grande de corazón, ¿no? Que la Virgen nos dé esa gracia, que nos invite a mirar a Jesús en la Eucaristía y a celebrar esta Eucaristía, poniendo en el altar Salta y toda la nación argentina y la humanidad entera y los países que están en guerra en primer lugar. Y que nos comprometa a ser muy generosos para dar lo mejor de nosotros mismos e ir sembrando en favor de las generaciones que nos siguen, hijos, nietos, sobrinos, un mundo un poco mejor.